favor, que no se desenfoque porque si no me corto un huevo. Hace poco tiempo estaba pidiendo recomendaciones de libros que tuvieran que ver con feminismo, y entre algunos de los que me recomendaron estaba este que lleva por título Todos deberíamos ser feministas, de Chimamanda Ngozi Adichie. Seguro que lo estoy diciendo mal, pero bueno. Bueno, pues como la autora relata, para ella fue difícil separarse de ese concepto de que todas las feministas odian a los hombres por igual. Incluso menciona que en su momento algunas personas la llamaban feminista y cuando ella les preguntaba por qué, le mencionaban cosas como que siempre estaba enojada y de mal humor, que odiaba a los hombres y que no usaba desodorante. Y ese ejemplo lo puso ella, no yo. Porque para ellos eso es ser feminista. Y aunque el punto de vista de la autora me parece pues interesante y correcto en la mayoría de casos, porque trata de no ser tan extremista con el tema de las diferencias biológicas, que es un punto muy importante al cual mucha gente sigue negándose, a pesar de que hay evidencia científica e histórica y que vemos todos los días de estas diferencias biológicas. Pero bueno, ese no es el tema de hoy. Está cargado. El problema realmente está en que, aunque trata de evitar estos extremismos, muchas veces sí recae en ellos. Como por ejemplo habla de esta especie de competencia que tienen muchas mujeres, obviamente no todas, pero que sí tienen muchas en contra de otras mujeres por temas de belleza, de estatus, de economía, de agradarle a todo el mundo, etcétera, etcétera. Lo cual obviamente es un problema muy real, pero la cosa está en que señala casi como únicos y exclusivos culpables a los hombres, como si la mayoría de mujeres al día de hoy no tuviera la capacidad de tener un juicio propio sobre estos temas y poder valorar si realmente vale la pena estar compitiendo constantemente con otras personas, y como si no tuvieran la capacidad de generar sus propios estándares y criterios. Otro que también me pareció muy interesante, y la cosa no es que yo piense que estos problemas son falsos o que no existen. Claro que sí existen, pero creo que se está enfocando solo en una parte o en la mitad que les corresponde a ella, lo cual obviamente es lógico, pero visto de una manera es como decir que la vida de las mujeres fuera completamente un infierno al día de hoy y la vida de los hombres no estuviera llena de competencias, de expectativas, de prejuicios y ese tipo de cosas. Y justo en este punto llega otra comparación muy interesante, que es el tema del matrimonio, en donde ella menciona nuevamente que cuando una pareja se compromete, la mujer es quien abandona todo, quien tiene que dejar sus sueños, sus aspiraciones y todo básicamente para atender al hombre, que eso es lo que realmente se espera. Y con toda la honestidad y buena intención del mundo, entiendo que esto sigue siendo cierto para muchas familias, sobre todo las más conservadoras, que a ver, estamos en México, es obvio que hay muchísimas familias que todavía tienen este tipo de pensamiento y estas expectativas de las mujeres. Eso es muy cierto, pero la cosa es que en ese tipo de relaciones que se les conoce como sanas o que no son tóxicas o no tanto, es normal que las dos partes hagan sacrificios, no únicamente la mujer. Pero es que de principio es obvio que no van a estar de acuerdo en todo. Eso se sabe, pero poco a poco se van adaptando uno al otro. A lo que quiero llegar es que como muchas familias conservadoras al día de hoy siguen teniendo este estándar de la mujer como ama de casa, que no debe de hablar, que debe de ser sumisa, que debe de respetar a su hombre y atenderlo, que repito, muchas familias siguen pensando de esa manera, son precisamente ese mismo tipo de creencias las que obligan a los hombres a simplemente ser proveedores y trabajar sin descanso y sin derecho a quejarse. O si no, busquen uno de estos matrimonios clásicos, ya sea de la generación de sus papás o de sus abuelos, y pregúntenle a su abuela si realmente alguien le pidió opinión sobre si quería ser o no la ama de casa, y pregúntenle al hombre si realmente alguien le pidió opinión sobre si quería o no ser el proveedor, si le gusta su trabajo, si no tiene ganas de dejarlo y hacer alguna otra cosa. En general, los dos están haciendo un gran sacrificio, no solamente una parte. Eso en el caso más ideal, obviamente. Otro típico ejemplo que también es mencionado en el libro es cuando un hombre realiza labores domésticas o ayuda en quehaceres de la casa aparte de su trabajo. Y se menciona este típico argumento de que no se les debe dar las gracias porque no te están haciendo ningún favor, ni mucho menos. Pero a ver, pienso yo que si alguien hace algo por mí, yo lo agradezco simplemente por educación. Y porque para empezar, si yo hago algo por otra persona, no tendría que hacerlo con la intención de reprocharlo después. Eso de cajón.
Pero claro que el llevar estos pensamientos al extremo hace que la gente después se sienta insegura incluso de ayudar, porque al final de cuentas lo ven como una ofensa. Y por último, porque este libro es bastante corto y creo que no hace falta explayarse tanto en tantos ejemplos de este tipo, pero en sí creo que el mayor problema es que generaliza demasiados problemas y los enfoca como si una parte de la pareja, o sea el hombre, fuera el único responsable y culpable de todos ellos. Y la cosa es que si te pones a pensar más a detalle y tratas de ir más y más y más atrás al origen de los problemas, siempre vas a encontrar que al final se tratan de cuestiones pues sociales y cosas mucho más grandes y más complejas. Problemas psicológicos, económicos, sociales, geográficos y de todo el contexto que te rodea, lo cual oprime tanto a mujeres como a hombres, pero de maneras distintas. Y esa es la cuestión, que en este libro tal cual mencionan este punto de que ella es consciente de que los hombres sufren de sus propios problemas, pero casi tal cual dice, bueno, pero hoy no estamos hablando de eso, así que eso no nos importa, ¿no? Creo que si realmente vas a hablar de este tipo de problemas, pues mínimo tendrías que mencionar o hacer un poquito de hincapié en los orígenes de los problemas y no simplemente decir, pues bueno, a lo mejor no tienen la culpa, pero como ahorita estamos del lado de las mujeres, vamos a decir que es su culpa y no nos interesan sus problemas. Digo. Y como punto final, porque ya me empezó a dar mucho calor, no porque esté molesto ni nada, sino porque tengo todas las ventanas cerradas y son las 4 de la tarde, es que hoy en día toda esta situación en la que estamos viviendo de lucha entre hombres y mujeres hace que a cualquier persona, y hablo desde mi punto de vista, le dé incluso pena o vergüenza o miedo tratar de defender lo que es. O sea, a ver, saliéndome un poquito del guión que escribí, hoy en día se le incita a todo el mundo a defender lo que es, ya sea que seas blanco, negro, gordo, flaco, chino, mexicano, americano, lo que tú quieras. Se le incita a la gente a luchar y estar orgullosos de lo que son, lo cual está perfecto, pero ahora resulta que el único que no puede hacer eso es el hombre, porque hoy en día cualquier hombre que habla de sus experiencias o que defiende sus intereses como hombre está mal visto. ¿A qué me refiero? Pues a que tú tienes derecho a defender tu ideología, tus intereses, siempre y cuando respetes a los demás. Es decir, si yo no ataco verbal o físicamente a otra persona y estoy dispuesto a escuchar su forma de pensar y a tratar de cambiar la mía si encuentro algún error en mi forma de pensar, pues entonces todo está bien, no es ningún crimen que yo defienda lo que yo creo. Ojalá me explique, ojalá me dé a entender. Pero bueno, al final este libro fue bastante interesante, pero también repito que es muy corto y su mayor problema, creo que como la mayoría de casos, es que aborda los problemas muy por encima y obviamente he visto todo desde un punto de vista muy radical, muy blanco y negro. Y como siempre les recomiendo que vayan a leerlo para que formen su propia opinión y vengan a destrozar mis argumentos aquí en los comentarios, si es que alguien llega a comentar algo algún día. Pero bueno, eso es todo, yo espero que les haya gustado, que les haya sido útil o entretenido. No olviden de suscribirse, comentar y compartir el video y de seguir a Somos Pechones en Instagram y TikTok, que ahí subo resúmenes de 1 minuto de estos libros y algunos clips, extractos de esto y también del podcast que algún día vamos a grabar. Es que Gibby se fue de este estado porque tiene que chambear, anda buscando chamba. Yo aquí sigo pero sin chamba, entonces bueno, eso es todo, muchas gracias y adiós.